Y esto es lo que ustedes tienen que saber. El famoso Rufú-Tatá de Durossier. ¿Sí? ¿Está bien? Primer ruido, que está incrementado de su intensidad. El segundo ruido, el chasquido de apertura, el ru, que es el componente inicial, y el fu, que es el refuerzo. Entonces esto sería rufu tata, rufu tata, rufu tata. Estoy grabando la clase, chicos, sí. Y para entrar a ver quién tengo acá, nadie. Bueno, el soplo de insuficiencia aórtica también es bastante difícil de auscultar, a menos que sea una insuficiencia aórtica importante, significativa. Es un soplo de tono alto, con esta onomatopeya que es faj, 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 que en realidad es muy, a veces, difícil de auscultar. Hay que utilizar la campana del estetoscopio. Se ausculta mejor en el foco órtico y con el paciente sentado inclinado hacia adelante, y puede provocar un soplo que se denomina Austin Flint. Y bueno, existen una serie de elementos en el cortejo hemodinámico de la insuficiencia aórtica grave que ya, lamentablemente para ustedes y por suerte para los pacientes, ya no se ven, porque las válvulas se reemplazan mucho antes que suceda todo esto, pero ustedes lo tienen que saber. El soplo de Austin Flint, es decir, cuando la insuficiencia aórtica, tienen que saber, el soplo de Austin Flint, no ocultarlo porque no van a ocultar un Austin Flint en su vida. Es un soplo de estenosis mitral funcional que se produce en la insuficiencia aórtica severa, cuando la regurgitación aórtica impacta sobre la valva anterior de la mitral, generando un sonido similar al que se puede auscultar en la estenosis mitral. Es decir, es una estenosis mitral funcional, no se comporta como estenosis mitral. Muy bien descrito esto de los soplos en el libro de Caíno Sánchez, ¿no? Muy bien. Fíjense, una insuficiencia aórtica con un soplo decreciente inmediatamente después del segundo ruido. Tum-tax, 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 tum-tax. Primero y segundo. Y el soplo decreciente. Bueno.
más difícil de interpretar esto porque es una insuficiencia aórtica con un soplo de estenosis aórtica. Sí, Antonella, es muy difícil, pero existen. Y ustedes tienen que conocer la teoría. ¿Eh? Obviamente, repito, la única forma es con la experiencia. Después de ocultar 100 soplos de estas características, si los encontrás, se van a dar cuenta, ¿no? Es decir, a menos que realicen después cardiología, esto es imposible, ¿no? Yo le doy las pautas. El soplo de insuficiencia mitral, estenosis aórtica, eso se van a dar cuenta cuando oculten. Pero el resto de estos soplos es muy difícil de ocultar y de interpretarlos. Lo que sí pueden decir es si el soplo es eyectivo o está en la diástole, pero puede interpretar que se trata de una insuficiencia aórtica severa, con baile arterial y con signo salutatorio de Muset, es imposible, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero esto existe, ¿no? Existe. Y antes, esto, para que se angustien más y se depriman más, era la única forma que había para hacer el diagnóstico. E incluso para tomar la decisión quirúrgica, entre comillas. Los resultados eran malos. El advenimiento del Doppler cardíaco, y no hablar de la angioresonancia y la angiotac en ciertas circunstancias, mejoraron el rendimiento diagnóstico y por lo tanto un mejor aporte para los cirujanos, conjuntamente con lo que en la cirugía ha surgido en los últimos años para el tratamiento de esto. Acá me pregunta Antonella si ahora con el ecodoppler se puede saber todo, y sí, se puede saber todo. Es decir, esto, hay gente que no tiene idea de esto y hace el diagnóstico con Doppler. Pero es muy gratificante cuando uno oculta a un paciente y dice, mira, esto es una estenosis aórtica porque es un soplo mesosistólico, pero está al final por enmascarar el segundo ruido y tiene un área valvular seguramente de 1.1, 1.2 centímetros cuadrados y tiene una insuficiencia aórtica leve acompañando. Y es muy gratificante después cuando vos mismo le haces el Doppler cardíaco encontrarte que lo que vos encontraste, digamos, con un estetoscopio simplemente, y que es mucho, coincide con un diagnóstico por imágenes de alta resolución y con alta técnica, ¿no? Pero bueno, es cierto eso. El examen físico se ha dejado de lado, ¿no? En forma incorrecta, no es lo mejor, pero bueno. Ustedes tienen que conocer la teoría de esto. La teoría la tienen que saber. Después, si los fenómenos auscultatorios los interpretan o no, bueno, ese es otro cantar. Bueno, los soplos continuos ocupan la sístole y continúan en diástole, se producen por diferencias en las resistencias entre los dos vasos, lo que permite flujo en sístole y en diástole. Por ejemplo, las fístulas arteriovenosas y el soplo de ductus arterioso. Se lo denomina también soplo en maquinaria porque hace todo este ruido, como si entraras en una fábrica y toda una maquinaria funcionando. Si ponen, cuando vengan al hospital a cursar, acá hay muchos pacientes en diálisis, y pídanle al paciente si pueden colocar el estetoscopio sobre la fístula, van a ocultar este fenómeno. Es decir, tanto la sístole como la diástole ocupada por un soplo.
Bueno, de nuevo unos frotes pericárdicos. Este por ahí es el que mejor se ausculta. Hay un soplo sistólico, mesosistólico muy pequeñito. Bueno, y 10 reglas en lo que respecta a ciertas cosas en la semiología cardiovascular, ¿no? Para que no se olviden las 10 reglas clásicas. Son, la primera, el primer ruido es simultáneo al pulso carotidio, ¿no? Es decir, cuando vamos a buscar el primer ruido, busquemos el pulso, eso va a coincidir. Debe identificarse como primer paso obligado de la auscultación cardíaca. Regla 2, el segundo ruido debe analizarse con la membrana del estetoscopio en el área pulmonar, que es donde mejor se identifican sus dos componentes, es decir, porque vamos a auscultar el aórtico y el pulmonar. Y observando las características que tiene el segundo ruido en lo que respecta a los fenómenos que ocurren en el mismo con los cambios de la respiración. El tercer ruido suele oírse mejor en el área de la punta y en hemidecúbito lateral izquierdo, que esto es lo que se conoce como el decúbito o la maniobra de Pachón, con la campana del estetoscopio. Es menos frecuente el tercer ruido derecho que el izquierdo, ¿no? Olvídense del derecho, ¿no? Bueno, sigo admitiendo algunos. Perfecto. El cuarto ruido se oye con la campana del estetoscopio en la misma forma que el tercer ruido, pero también es frecuente en área tricuspidia cuando tiene un origen derecho. Sépanlo como teoría esto, ¿no? La sístole está comprendida entre el primer y el segundo ruido. No nos podemos olvidar de eso. La diástole puede comprender chasquido de apertura. Los chasquidos de apertura son rarísimos porque la estenosis mitral de origen reumática ya prácticamente no existe, no está. ¿Bien? Los dobles y triples soplos con frecuencia, pero no siempre, se deben a lesiones valvulares combinadas. Los soplos continuos son aquellos que ocupan sístole y diástole, sin solución de continuidad como las fístulas y el ductus. Las áreas de auscultación indican zonas donde se auscultan con preferencia en los ruidos y soplos, pero no excluye realizar exploración auscultatoria por todo el tórax, porque algunos soplos pueden escucharse o auscultarse mejor, no en el sitio de lesión, sino hacia donde se propagan, y el apropiado rendimiento de la auscultación cardíaca se obtiene estudiando la aparición o modificación de los fenómenos auscultatorios mediante los oportunos cambios posturales respiratorios y funcionales. Y acuérdense que esto solamente se obtiene con la experiencia, así que a no entrar en pánico. Un mínimo repaso de algunas cositas antes de terminar. Recuerden que un paciente con dolor precordial de características isquémicas puede ingresar o presentarse con algunas de estas manifestaciones electrocardiográficas o eventualmente con ninguna. Acuérdense que puede haber infradesnivel del segmento ST, supradesnivel del segmento ST, u ondas T invertidas o ondas T isquémicas. ¿Qué puede tener un paciente que ingresa con dolor de pecho de tipo isquémico y que tiene cualquiera de estos dos electrocardiogramas? ¿Qué puede presentar? Escucho. Bueno, la respuesta, algunas la dijeron, es IAM. Acuérdense, no hay supradesnivel del ST. Es muy raro la evolución hacia un IAM tipo Q. Y esto generalmente o es un
IAM tipo Q, perdón, IAM no Q si eleva enzimas, repito, IAM no Q si eleva enzimas, o angina inestable si no hay elevación enzimática. Muy bien. Bien, y si ingresa un paciente con dolor de pecho de tipo isquémico y estas características, ¿qué puede ser? ¿Qué probabilidades tiene esto de ser? No digo lo que más frecuente es, ¿qué probabilidades tiene? Bien, un 80%, dice acá Sofía, Antonella, Guadalupe, Milagros, bueno, Mile Archi dice que hay que abrir la arteria, estamos de acuerdo, pero estoy preguntando cuál es la evolución natural que puede tener esto. No lo de la más frecuente. Un 80% es IAN tipo Q, pero en un 20%, acuérdense, que esto puede evolucionar a una angina inestable o IAN sin onda Q, porque esto puede descender, ¿no? Por trombólisis espontánea o por algún tipo de tratamiento, puede bajar y puede quedar sin Q. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el 80%, 85% de los casos es un IAN tipo Q. Y menos frecuentemente angina inestable o IAN sin onda Q. Es decir, que si les preguntan un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y lo más frecuente que sea IAN tipo Q. Pero también puede ser una angina inestable o IAN no Q. Es decir, que las tres serían válidas. Fíjense esta elevación del segmento ST, lo habíamos visto en la cara anterior, fíjense que es como una especie de onda monofásica, tiene elevación del ST en la cara lateral, tiene imagen especular en la cara inferior, fíjense cómo desciende el segmento ST acá en D3, en ABF, es un IAN anterior extenso, ¿no? Con compromiso lateral. Y recordamos que los síndromes coronarios agudos se podían mencionar o nombrar o clasificar de acuerdo a las características del segmento ST y de la onda T, es decir, si había elevación del segmento ST, dijimos que el 80% eran IAN tipo Q, es decir, los más frecuentes, y el resto IAN no Q o angina inestable, y que los que no tenían elevación del ST eran anginas inestables o IAN no Q. Fíjense, el grosor de la flecha casi no le dan chance al IAN tipo Q. Y que el superanivel del segmento ST representa la lesión y la etapa hiperaguda, es característico de las primeras horas del infarto transmural, ¿sí? Es decir, el que va a dejar la onda Q, y como el superanisnivel nos indica que el miocardio es viable, es el momento de intentar abrir la arteria, como vamos a ver cuando toquemos el tema de la terapéutica. Nos indica, es un indicador fiel de la arteria responsable ocluida, por ejemplo, en electrocardiograma anterior, esto indudablemente es una descendente anterior, bien proximal, porque ha comprometido también la cara lateral, entonces es un indicador fiel de la arteria responsable ocluida. Se normaliza con la administración de nitritos, como van a ver el año que viene, se normaliza con la reperfusión a la evolución necrótica, y precede a la onda Q de necrosis en el 80% de los casos, porque va a haber un 20%, como dijimos, que no van a terminar con onda Q, es decir, que van a ser IAM no Q o angina inestable, pero dependiendo obviamente de la elevación enzimática. Pero acuérdense que la elevación del ST en el 80% de los casos corresponde a componente transmural que va a evolucionar a la onda Q. Fíjense, ¿esto qué es? ¿Qué les parece? Escucho, ya vamos terminando. ¿Qué les parece? ¿Un síndrome agudo con elevación, con infradesnivel, con onda T negativa? Tiene un síndrome coronario agudo.
A ver, a ver. Bien, Supra ST, Milagros, Antonella, Sofía, Guadalupe. Bien, Milagros dice, muy bien, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT. Esa es una excelente definición para empezar. Acá Mille nos agrega algo importante, que es un Supra ST, un síndrome coronario agudo con elevación del ST en la cara inferior. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Tiene algo más que le llame la atención en el electro? Que no tenga nada que ver con la enfermedad coronaria. ¿Algo más que le llame la atención en el electro? A ver, muy bien. La onda T dicen que es bifásica, onda P negativa en ABF, la onda P rara, muy bien, muy bien. Bien, onda P negativa en D3, onda R muy amplia. Bien, lo de la... ¿me escuchan, no? Sí, se escucha. Lo de la onda P, perfecto, lo de la onda P. Bien. Seguramente está comprometida la arteria del nódulo sinusal. Y la onda P invertida está representando o haciendo que, ahora cuando se acaba retomamos como siempre los últimos 10 minutos. No sé si tienen alguna clase, ¿no? ¿No tienen ninguna clase más después de esto? No. Bien, como está lesionado probablemente la arteria comprometida del nódulo sinusal, es la aurícula derecha la que va a retomar el ritmo, pero de más abajo, ¿no? Cuando nosotros vemos en un infarto inferior, en supra-nivel del ST en cara inferior, como sucede en D2, en D3 y en ABF esta P negativa inicial en D2 y D3 y en ABF, está representando que el marcapaseo no es sinusal, sino que está en la parte más inferior de la aurícula derecha. Esto se llama ritmo auricular derecho bajo, no importa, es un detalle esto para ustedes. Pero tiene algo más. Además de un poco de infra, acá en D1, muy poquito infra y en ABL, que puede ser especular de la cara inferior. ¿Qué más tiene? A ver si alguno lo ve. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. No, la onda Q no tiene onda Q, esto es el ritmo auricular derecho bajo, ¿no? La onda P negativa. Miren todo el electro. Es una patente que tiene, nada más. Está muy bien con que digan que es un síndrome coronario agudo con elevación del ST en la cara inferior. Simplemente con ver la derivación B1 yo hago el diagnóstico de un trastorno de la conducción intraventricular. Tiene un poquito empastada la S sugestivamente en D1.
Pero miren. ¿Sí? Fíjense, esta es la orejita de un conejo y acá está la otra. Bien, un bloqueo. La rama izquierda no, los QRS no son demasiado anchos, es un bloqueo incompleto, leve, de rama derecha. ¿Sí? Un detalle. Acá veo una R, S, R'. Esta es la clásica imagen, ni necesito sacar el eje. Es la clásica imagen de un bloqueo de rama derecha. Fíjese en B1 también, tengo una R chiquitita, S y una R'. Fíjense, R, S, R', como un conejo. Y la S empastada en D1. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? R, S, R'. Muy bien. Bueno, si yo les muestro este electro, ¿qué es lo que llama la atención? No me importa ni la frecuencia cardíaca, ni nada, ni el eje, ni nada. Yo veo esta patente y sé que esto es probablemente una urgencia, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos a esta situación? Antonella, citadino, una fibrilación ventricular, ¿pensás que es esto? ¿El ritmo cómo es? Es un ritmo sinusal. Fíjate que todos los complejos QRS son precedidos por onda P. Y si vos ves en D3, igual que el electro anterior, acá, en el medio, abajo, en el D2 largo, se observan ondas P negativas porque seguramente está comprometida la arteria del nódulo sinusal y el marcapaseo del corazón lo toma una porción baja de la aurícula derecha, es un ritmo auricular derecho bajo que no importa. Pero en la mayor parte del electro se trata, mirá, de un ritmo sinusal. Es como dice Álvaro acá, y Alexia, y Sofía, y Florencia, Nicolás, dicen que es un síndrome agudo, coronario agudo, perdón, con elevación del ST de la cara inferior. Perfecto. ¿Y qué tiene en la cara anterior y lateral? Muy bien. ¿Qué tiene en la cara anterior? Si yo pongo un espejo acá, en B2 o en B3, o lo doy vuelta al electro, mírenlo al electro dado vuelta, observo, den vuelta la cabeza y van a ver que esto parece una imagen en espejo de lo que está sucediendo en la cara inferior. Por lo tanto, esto es una imagen especular hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es una imagen especular de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT en la cara inferior. ¿Sí? Perfecto. Como
como dice Álvaro, como dice Milagros Ansostri, es una imagen especular. Perfecto. Una maravilla. Bien, y esto es también un electro con un síndrome coronario agudo con elevación del ST en D2, en D3 y en ABF. ¿Sí? No, Antonella, no te preocupes. Igual lo vamos a tener en cuenta, eso, que tiraste una FB con ritmo sinusal. No, mentira. Cualquiera se equivoca. En este momento, ¿no? El paciente es un todo, ¿no? Un paciente que tendría una fibrilación ventricular, estaría muerto, ¿no? No tendría pulso. Fíjense, está evolucionando como la evolución que sucede en el 80% de los casos y está apareciendo en D3 la onda Q. Y toda la imagen especular en la cara inferior, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes fijen patente, ¿no? Que me digan, qué sé yo, el eje para un electrocardiograma normal. Eso del eje siempre tengan ¿cómo se llama? El teorema exaxial que les dio el doctor Ingalina, y con eso lo sacan. Después que siga cardiología lo vas a ver de memoria. Bueno, y esto es, ¿qué es esto? Fíjense, los latidos son todos iguales, ¿no? Los QRS parecen todos iguales y de repente aparece esta cosa acá, que es, nada más ni nada menos que esto que está acá. Onda Q no, este es otro latido, ¿no? Esto es la onda R, esta es la onda S, y esto es una onda T de repolarización. Pero fíjense que si bien en cada cuadrado grande acá tenemos un latido, dos latidos, esto es un latido que se anticipa al ritmo normal, es decir, que es una descarga prematura.